Read again, please. ¿Cuál libro? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Amén. Cuando lo tenga puede decir un amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno. A Él sea la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. La palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, en este momento, Padre, recibe la honra y la gloria, Dios mío amado. Yo te pido, Dios mío santo, que seas tú, Dios mío, dando un mensaje de edificación a tu pueblo. Oh, bendito Dios, tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú hablándonos, Dios mío, conforme a nuestras necesidades, Dios mío santo. Recibe la gloria, la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. Sabemos que la paciencia del Señor es para salvación. Y Él no es que haya retardado su promesa cuando Él dijo que iba a volver otra vez. Porque Él dice en su palabra, no os dejaré huérfanos, sino que volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para cuando yo esté, ahí estéis vosotros también. Pero la paciencia de Él es para salvación. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigamos, todo el mundo entero, porque Él vino a salvar al mundo. A todo aquel que quiere recibir salvación, a eso vino Él, a dar vida eterna y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios nos dice acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque Dios nos habla que nosotros no amemos al mundo como pueblo de Dios, como hijos que Él nos ha sacado del mundo, como pueblos escogidos que nos ha hecho para participar en sus riquezas y gloria. La palabra de Dios nos enseña ahí mismo en 1 de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, donde hay maldad, donde hay iniquidad e inmundicia, entonces el que gobierna es el imperio de las tinieblas. Si nosotros ponemos nuestra mente, nuestro corazón en las cosas del mundo, estamos entrando en los terrenos de Satanás. Y es allí, por eso es que en el mundo hay muchos medios que cautivan la mente y el corazón del hombre. Y esto hace que el hombre le dedique menos tiempo a las cosas de Dios, que su mente esté solamente en las cosas de afuera. Y es ahí muchas veces cuando nosotros caemos en rutina, costumbres y a veces religión, porque nos interesan más las cosas de afuera que las cosas de Dios. Cuando Dios nos habla en su palabra, en Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios está pidiendo el corazón del hombre. Dios está diciendo, hijo mío, vean por mis caminos, no por los caminos del mundo. Porque Él quiere que todo su pueblo busque las cosas espirituales, porque todo lo que hay afuera es terrenal. Y el problema de nosotros más grande es la lucha que nosotros tenemos contra la carne. Por eso dice Él, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. La lucha más grande de nosotros es con la carne, porque la carne se opone a las cosas espirituales. ¿Por qué nosotros, cuando venimos a la iglesia, nos da sueño? ¿Por qué nosotros abostezamos? ¿O por qué nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos da sueño? Porque estas cosas son espirituales y la carne se opone a estas cosas. Pero ¿por qué nosotros, cuando estamos viendo, cuando tal vez vemos novelas o el fútbol o novelas o películas de terror o películas de violencia,
no nos da sueño, sino que más bien estamos más pendientes de todo lo que está pasando, porque estas cosas no son espirituales. Estas cosas son deseos de los ojos y de la carne, y esto le gusta a la carne. Por eso es que a nosotros nos gustan estas cosas. Y es ahí donde la palabra de Dios nos dice en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 13 y 14. Si vivís, dice, conforme a la carne, moriréis. Pero si hacéis morir, dice, por el Espíritu, las obras de la carne, viviréis. Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Jesucristo de un principio viene hablando la vida espiritual del hombre. Cuando fue en el capítulo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, cuando le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces del Espíritu y de agua, no puedes ver el reino de Dios. Entonces vemos que Dios es Espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es por eso que nosotros tenemos que hacer morir todo lo que es obra de la carne y darle lugar al Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. En Juan, en el capítulo 6, versículo 63, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Por eso es que la palabra de Dios es espíritu, es vida, porque es la palabra, la doctrina que Cristo trajo a la tierra. Aún cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, mi doctrina no es mía, sino el que me envió. Dios envió su doctrina a través de Cristo para darnos la enseñanza a nosotros, el camino, cómo llegar a la gloria de Dios, al reino de Dios. Pero este es el nuevo nacimiento del hombre, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, cuando nosotros somos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, es ahí donde se lleva a cabo el nuevo nacimiento del hombre, un nuevo nacimiento espiritual, no en la carne, porque lo que es carne le gusta solo lo terrenal, todas las cosas que son terrenales, y esto ahí donde la persona muere, porque si nosotros le damos más lugar a la carne, vamos a morir, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Mas el que vive el Espíritu, este tiene vida eterna, porque el Espíritu es el que da vida. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y este es el mensaje de la palabra de Dios, que el nuevo nacimiento del hombre, un nuevo nacimiento en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, y esta es la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo a través de su palabra. Cuando nos dice que nos apartemos todo lo que es mundo, habla de los deseos de la carne, habla de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Porque todas estas cosas, dice, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. La voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos enseña en Mateo, el capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nosotros cada día luchemos con nuestras debilidades, que luchemos cada día a ser mejores. Porque no hay nada perfecto en el mundo, siempre tenemos errores, cometemos errores, pero lo que Dios ve es el esfuerzo que nosotros hacemos por apartarnos de lo malo, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces, aquí vemos la palabra de Dios, cuando Dios dice, no améis a las cosas que están en el mundo, porque nosotros ponemos la mente, el corazón sobre estas cosas, la apartamos de Dios. Porque hay muchas cosas, muchos medios en el mundo que están... El hombre está cayendo en idolatría, porque su mente y su corazón está sobre estas cosas.